Muy bien, vamos a comenzar. Hoy estamos en nuestra última clase y como les decía, yo espero que sí hayan aprendido lo necesario, lo suficiente. Apenas estamos comenzando. Yo sé que esto que estamos estudiando de verdad vale la pena. Sinceramente, si nosotros nos ponemos a echarle un vistazo atrás a todo lo que hemos aprendido, ha sido mucho, pero también depende ya del empeño de cada uno de ustedes para que sigan repasando el material de acuerdo a su tiempo, a su medida. Pero pues ya llegamos a la última, a la última clase. En este tema vamos a abarcar 4 puntos extensos. Por eso les pedí la ayuda para leer. Y cuando terminemos la primera hora, solo vamos a descansar 5 minutos y ya vamos a continuar. Bueno, vamos a iniciar luchando legítimamente. Estamos viendo la carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Vamos a estar viendo todo el capítulo y también del capítulo número 3 para que sigamos aprendiendo acerca de estas cartas pastorales que también han ido forjando nuestro carácter, y a la medida que las estudiemos a la profundidad que la llevemos, pues créanme que vamos a aprender más. Luchando legítimamente. Versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué estaba tratando de comunicarle el apóstol Pablo a Timoteo? Bueno, ¿cómo puede uno esforzarse en la gracia al leer este texto, no? Porque le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Gracia significa, como ustedes ya saben, favor inmerecido. Así como somos salvos por gracia, esa cita también ustedes ya la saben, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. También debemos vivir por gracia. Somos salvos por gracia, pero también debemos vivir por gracia. Por eso Pablo le dice, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en lo que Cristo Jesús te ha dado. Colosenses 2:6 también nos habla acerca de esto. Esto significa confiar por completo en Cristo. Si nosotros vivimos por la gracia, nosotros vamos a confiar completamente en Cristo y en su poder, y no tratar de vivir en Cristo solo en nuestras propias fuerzas, como muchas veces se comete el error de pensar que podemos ser nosotros los que logremos muchas cosas, pero en realidad no, es la gracia del Señor Jesús. Reciba y utilice el poder de Cristo. Ya hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios ha llegado sobre nosotros, tenemos que poner en práctica ese poder. Él le dará la fortaleza para hacer su obra. Lo único que tenemos que hacer es esforzarnos. Debemos vivir por gracia, debemos confiar completamente en Cristo y en su poder. Versículo número 2. Lo vamos a tratar de ir un poquito rápido para poder compensar el tiempo de la conexión. Todo lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nuevamente le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Le dice también, le da este consejo, esto encarga a hombres fieles. No le está diciendo que se lo encargue a cualquier miembro, a cualquier persona, sino a miembros fieles. Y dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Si la iglesia siguiera con firmeza este consejo, se expandería geométricamente en la medida que creyentes bien enseñados enseñen y comisionen a otros lo que a su vez harán lo mismo con otros. Hacemos discípulos para seguir haciendo discípulos. Los discípulos necesitan ser equipados para transmitir su fe. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, equípalos, enséñales, prepáralos para que también ellos tengan la capacidad para enseñar también a otros, que eso es lo que estamos haciendo precisamente a través de estos estudios, que se equipen, que tengan las herramientas para que también ustedes transmitan lo que están aprendiendo. El trabajo no está hecho sino hasta que nuevos creyentes sean capaces de hacer discípulos de otros. ¿Sí? Esto está bien explicado. Le enseñas tú a alguien, disipulas a alguien,
lo haces correctamente, aquel discípulo aprende correctamente lo que se le está enseñando y él también le enseñará a otros. Entonces, de esta manera estaremos viendo que el trabajo va a estar siendo efectivo, ¿sí? Continuamos con la siguiente. Del versículo 3 al 7, hermano Javier, si le da lectura, por favor. Está en Perdón. pantalla. Tú, pues, sufre penalidades de Cristo. Ninguno, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Okay. Considera lo que digo, gracias, y el Señor te dé entendimiento en todo. Muy bien, aquí vamos al comentario de cada uno de estos textos que hemos visto. Mute su micrófono, hermano. Dice claramente, Pablo en el versículo 3, Pablo ilustra el deber y los sacrificios del ministro cristiano con la metáfora de el soldado, el atleta y el labrador. No sé cuántas veces hayan leído ustedes o también ya lo hayan estudiado con más detenimiento, pero aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de esta ilustración y los sacrificios del ministro cristiano. Versículo 4. En lugar de involucrarse en cuestiones de la vida civil, el soldado debe dedicarse por completo a la vida militar. De la misma manera, la batalla del reino demanda una completa dedicación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos dedicarnos al Señor y a lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos, que nos entreguemos, que realmente consagremos nuestras vidas al servicio del Señor. Entonces el versículo número 4, por eso dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esto es lo que habla acerca del soldado que debe dedicarse por completo a la vida militar y no enredarse en cuestiones de la vida civil. Aquí estamos rodeados de soldados y cada vez que se meten en problemas de la vida civil, pues son reprendidos, son exhortados y a veces hasta son encarcelados porque están involucrándose en cosas que no debían. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos enfocamos en las cosas de Dios y andamos mezclando las cosas del mundo con las cosas de Dios? Nos metemos en problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos dedicarnos completamente al reino de Dios. Versículo 5 en el comentario dice, un atleta debe jugar legítimamente. De otra manera, perdería el premio. La recompensa depende de la fidelidad en el servicio cristiano. Y ahí les dejo para que ustedes vean más adelante, 1 Corintios 3, del 10 al 15. Pero hace un momento vi un video donde un atleta bien dotado estaba corriendo la carrera de los 5,000 metros y 100 metros antes de llegar a la meta comenzó a cantar victoria y a burlarse de los atletas que venían detrás de él. Uno de los atletas se enfureció, comenzó a correr más rápido, pero casi era imposible alcanzar al que iba adelante porque de verdad era bueno, era buen corredor, pero se confió tanto que en los últimos 2 metros él bajó la velocidad y el atleta que venía detrás de él alcanzó a estirar la cabeza y por centímetros le ganó. Esto es un ejemplo de que nosotros debemos hacer las cosas correctas, debemos de hacerlo todo legítimo. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor desde el momento en el que Él nos habló. No debemos estar jugando o estar vacilando con las cosas del Señor. Versículo 6. El labrador debe primero arar la tierra para después cosechar el fruto, porque no puede cosechar sino ha labrado, eso es obvio, ¿verdad? El que labore
el que labore esforzadamente en el campo del Señor recibirá una recompensa apropiada. El Señor es bueno y el Señor por misericordia siempre nos llena de bendiciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, ser fieles, esforzarnos y hacer correctamente las cosas. Eso es lo que nos están pidiendo, que hagamos las cosas correctas. Versículo 7. Considera la fuerza de de los ejemplos que te ha dado, le está diciendo en el versículo número 7. Considera lo que te digo y el Señor te da entendimiento en todo. Considera la fuerza de los ejemplos que te he dado del soldado, del luchador, en los juegos y del agricultor, como pertinentes a ti mismo en tu ministerio y el Señor te dé, aquí dice, entendimiento en todo. Bueno, este comentario que estamos agregando al final dice que los manuscritos más antiguos lo leen de esta manera, porque el Señor te dará entendimiento. En la Reina Valera dice, eh, y el Señor te dé. Aquí, yendo a los manuscritos más antiguos, dice, porque el Señor te dará entendimiento. No deja lugar a dudas, es una seguridad, el Señor te dará entendimiento en todo. Tú podrás entender lo que quiero decir, como para aplicártelo a ti mismo, porque el Señor te dará entendimiento cuando lo busques de parte de Él, dice, en todas las cosas, porque el Señor te dará entendimiento en todas las cosas. Y nosotros sabemos un pasaje donde se nos dice que la profecía no es de interpretación privada, tenemos la palabra profética más segura, tenemos al Espíritu de Dios para que nos ayude a nosotros a hacer las cosas correctas, porque el Señor nos dará entendimiento en todo. Si nosotros queremos recibir de parte del Señor el entendimiento de toda la palabra que está escrita, tenemos que hacer las cosas correctas, hermanos. Tenemos que luchar legítimamente. Tenemos que sembrar para después cosechar. Tenemos que dedicarnos o ser fieles a la obra del Señor. Así, de esta manera, nosotros estaremos luchando legítimamente. Luchando legítimamente, parte 2. El versículo número 8 en adelante dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo y qué estaba transmitiendo? En Éfeso, los falsos maestros eran un verdadero problema, como lo hemos explicado en diferentes ocasiones, que se habían infiltrado, que estaba la corriente de los gnósticos, inclusive el apóstol Juan también escribe evidenciando las mentiras, hablándoles de la verdad, y Timoteo también hace esto. Era un defensor de la fe. El corazón de una enseñanza falsa se halla en una visión incorrecta de Cristo. ¿Qué era lo que tenían estos falsos maestros? Una visión incorrecta de Cristo. En los tiempos de Timoteo, muchos afirmaban, ahí se lo marqué re bien, que Cristo era divino, pero no humano. Dios, pero no hombre. En nuestros días con frecuencia escuchamos decir que Jesús era humano, pero no divino. Hombre, pero no Dios. Uno u otro punto de vista destruye las buenas nuevas de que Jesucristo ha llevado nuestros pecados sobre sí mismo y nos ha reconciliado con Dios. En este versículo, Pablo establece con firmeza que Jesús es completamente hombre, del linaje de David y totalmente Dios, resucitado de los muertos. Ahora, esta es una doctrina importante para nosotros como cristianos que tenemos que defender. Esta parte creo que se las he enseñado repetidamente, que estamos hablando de la unión hipostática a dos naturalezas en un cuerpo que era humano, pero también era divino. Y esta parte del versículo número 8, con este comentario,
les va a ayudar bastante para poder despejar muchas dudas o explicarle a alguien lo que viene siendo estas dos naturalezas en un cuerpo. Lo que nosotros conocemos teológicamente como la unión hipostática. Ya estoy entrando. ¿Sí? Entonces, esta doctrina es importante para todo cristiano. Por supuesto que sí, es fundamental porque nosotros sabemos que el Señor Jesús vino como el Cordero de Dios, murió por nosotros y quitó el pecado. Y esto era lo que muchos negaban, que Cristo era divino, pero no humano, humano, pero no divino, hombre, pero no Dios. Muy bien. Versículo 9 dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué quiere decir? Bueno, está Pablo contradiciendo la gracia de cuando dice obtengan la salvación, porque aquí lo está diciendo. Ellos también, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. No, no está contradiciendo lo que se estaba diciendo como en Efesios 2 8 y versículo 9. Por gracia sois salvos. Pablo se está refiriendo a ser fieles hasta el fin, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que sí ya ha llegado la salvación a nosotros, a todos, pero que tenemos que ser fieles hasta el fin. No una forma de ganar la salvación. No estaba diciendo eso el apóstol Pablo, no se estaba contradiciendo a sí mismo. Ahora, sabemos que la palabra de Dios es perfecta. Pueden haber errores en alguna traducción, pero la palabra de Dios es perfecta. No hay ninguna contradicción. Aquí por eso se está refiriendo a ser fieles hasta el fin, ¿sí? Bueno, versículo 11 al 13 dice lo siguiente. Palabra fiel es esta. ¿Cuál palabra es fiel? La palabra de Dios, estamos hablando de lo que él estaba transmitiendo, Antiguo Testamento y no posiblemente, sino esto que estamos ahorita compartiendo. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Palabra fiel es esta. Si sufrimos, también reinaremos con él. ¿Qué decía Pablo? Tienen que ser participantes también de los sufrimientos. Si le negáramos, él también nos negará. El Señor Jesús lo dijo. Si fuéramos infieles, ahí sí sabemos que el Señor no va a ser infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, es parte de su naturaleza. Posiblemente este sea uno de los himnos cristianos primitivos. Dios es fiel con sus hijos y aunque debamos sufrir grandes dificultades aquí, nos promete que algún día viviremos eternamente con Él. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que los creyentes vivirán en el reino de Cristo y que participaremos en la administración del mismo. Esta verdad confortó a Pablo mientras pasaba por el sufrimiento y la muerte. Él, antes de ser ejecutado, decía, o sea, he acabado la carrera, he guardado la fe. De hecho, él pensaba que iba a poder ver al Señor Jesús antes de que muriera. Él mantuvo su fe hasta el último momento. Por eso, al irnos a estos textos, dice claramente que si nosotros somos muertos con Él, también viviremos con Él. Estamos enfrentando pruebas, ¿está usted enfrentando pruebas? Todos tenemos pruebas de diferente tamaño, de diferentes lugares. Como lo dice aquí en el escrito, no se aparte de Dios. Dios nos promete un futuro maravilloso junto a Él. Y ahí tiene que estar nuestra esperanza.
tenemos que fortalecernos en ello. Versículo 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Han escuchado discutir a dos cristianos delante de gente que no conoce del Señor? O has llevado por primera vez a alguien y le toca, vamos a decirlo, la de malas, que de repente dos hermanos a los que tú nunca has visto discutir, discuten, tal vez sin sentido, no tiene razón por lo que están discutiendo? Por eso Pablo exhorta, ¿no? Exhorta a Timoteo primero, y Timoteo tenía que exhortar a la iglesia, y hoy esta exhortación es para nosotros. Exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual lo dice directo, para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Han escuchado ustedes decir esto? Pues si para eso voy a ser cristiano, pues mejor me quedo como estoy, por el mal testimonio. Pablo exhorta a Timoteo a recordarle a los creyentes que no discutan sobre detalles sin importancia o que tengan discusiones necias, profanas y vanas palabras. Esto quiere decir discusiones necias, porque tales argumentos son confusos, inútiles y además son nocivos. Los falsos maestros amaban las discusiones. Ahí hay algo para que nosotros nos demos cuenta de esto, que muchas veces se aferran a defender sus falsas enseñanzas creyendo que es palabra de Dios, y si tú opinas algo diferente, hasta te pueden acusar de herejía. Los falsos maestros amaban las disensiones y divisiones por sus sutilezas sin sentido y por sus detalles sin importancia. Para manejar la palabra correcta, ¿qué tenemos que hacer? Debemos estudiar lo que la Biblia dice y luego podremos entenderla. Si no la estudiamos, si no oramos, si no pedimos la revelación, la guianza del Espíritu de Dios, en lugar de unirnos a los que comuniquemos la palabra de verdad, se corre el peligro de hacer interpretaciones erróneas, erróneas y erróneas. Muy bien. Capítulo 2, versículo 15, dice, yo espero que apunten algunas palabras, pongan atención a esto porque va a servir para seguir forjando nuestro carácter. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien. En alguna ocasión se daba el comentario de que cuando se habla de que usa bien la palabra de verdad, hacían referencia a un sastre que trazaba bien las líneas, y al trazar bien las líneas hacía perfectamente los cortes. Sabía lo que hacía porque ya había estudiado esto y sabía cómo trazar y cómo cortar. Nosotros tenemos que usar bien la palabra de verdad. Para ello, le dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Debido a que Dios examina la clase de obreros que hayas sido, dice, edifiquemos nuestra vida sobre su palabra y edifiquemos la misma sobre nuestras vidas, porque solo ella nos dice cómo debemos vivir para Dios y servirle. Nadie más te va a decir de mejor manera cómo puedes servirle a Dios, sino la misma palabra. Por eso nos dejó este manual. Por eso nos dejó ahora ya un libro completo, ¿sí? Los libros del Antiguo y Evangelios y cartas del Nuevo. Nosotros tenemos todo este libro para poder aprender cómo tenemos que vivir para Él y de qué manera servirle. Los creyentes que ignoran la Biblia ciertamente serán avergonzados en el juicio, porque no hacemos la voluntad de Dios. Se puede pensar que estás haciendo la voluntad de Dios, pero si no conoces la voluntad de Dios a través de las Escrituras, muchos están haciendo según cosas para Dios, pero en realidad la están haciendo por ellos mismos. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es agradable y es perfecta.
¿Dónde vamos a encontrar esto? En la misma palabra de Dios. Un estudio constante y diligente de la palabra de Dios es vital. O de otro modo seremos adormecidos en negligencia hacia Dios y nuestro verdadero propósito para vivir. Y no entenderemos jamás qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas o de qué manera podemos servirle mejor. Que usa bien, dice, que usa bien. Pablo compara la palabra de verdad con el trazado de un camino o un surco que debe mantenerse recto. El buen obrero debe ser cuidadoso y claro en su exposición de la palabra de Dios, manteniéndose en su camino y facilitándole así a los demás seguirle. Usar bien. ¿Qué tenemos que usar bien? La palabra de Dios. Usar bien la palabra de Dios es discernir correctamente su verdad y captar su sentido. A veces tenemos que leer todo el libro, todo un capítulo completo antes, el antes y el después, para que comprendamos qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Porque si nos enfocamos en un solo texto, hemos dicho que si agarramos un texto y lo sacamos de su contexto, podemos formar un pretexto que muchas veces se ha hecho y muchos que los escuchan ignoran prácticamente esto. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En áreas importantes de la enseñanza cristiana debemos, permítanme, ah, debemos manejar nuestros desacuerdos con sumo cuidado. Tenemos diferentes opiniones, sí, la interpretación es solo una. Cuando discutimos por largo tiempo sobre palabras y teorías que no son centrales en la fe cristiana y en la vida, lo único que hacemos es provocar el enojo y herir sentimientos. Aún así, tales vanas palabrerías conducen a una resolución, obtienen muy poco en favor del reino. Aprender y discutirnos no son malos en sí mismos, a menos que mantengan a los creyentes constantemente expuestos a doctrinas falsas o trivialidades que no ayudan. Ahora, nosotros hoy tenemos acceso a Internet y a diferentes plataformas donde por diferentes aplicaciones se comparte lo que muchos llaman la palabra de Dios, pero en realidad son doctrinas falsas. La exponen de una manera, vamos a llamarle profesional, que confunden a todos aquellos que no leen la Biblia, y que ni deberíamos nosotros escuchar o deberíamos recomendar que alguien no escuche. Pablo le está diciendo a Timoteo, evita. ¿Qué tiene que evitar? Las profanas y las vanas palabrerías. Eso es lo que hoy tenemos nosotros que aconsejar. No permite que ninguna cosa lo aleje de su trabajo y de su servicio a Dios. Si nosotros le hacemos caso más a los consejos de las personas que a la palabra de Dios, nosotros vamos a estar escuchando la sabiduría humana y no la sabiduría de Dios. Y nosotros hemos sido llamados para trabajar en el reino de Dios escuchando la palabra del Señor. Versículo 17 y 18. Y su palabra dice, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Hoy muchos, bueno, han pasado ya algunas décadas donde sectas, líderes de sectas, han dicho que ya ha sucedido la segunda venida del Señor Jesús y te dan fechas y te hablan de ciertos acontecimientos que confunden a muchas personas, que ganan seguidores
y al final pues son heridos, son engañados y muchos son apartados y comienzan a generalizar. Todos los cristianos son iguales, que el ser humano es muy bueno para generalizar y si una persona es así, todos son así, cuando en realidad no. Vean ustedes, aquí nos habla de dos personajes que se desviaron de la verdad porque no fueron fieles. Y esta tiene que ser nuestra exhortación, que debemos alejar a las personas. Nosotros debemos primero alejarnos y no poner atención a vanas palabrerías. Los falsos maestros negaban la resurrección del cuerpo. Creían que cuando una persona llegaba a ser cristiana, renacía espiritualmente y que esta era la única resurrección que tendría lugar. ¿Qué nos enseña la Biblia? Para ellos la resurrección era simbólica y espiritual, no física. Sin embargo, Pablo enseña con claridad que los creyentes resucitarían después de haber muerto y que sus cuerpos, así como sus almas, vivirían eternamente con Cristo. Claro, al leer todos estos pasajes hablamos que nuestros cuerpos no serán los mismos, que seremos transformados, que seremos totalmente diferentes, que ya no habrá ninguna relación con el pecado, que estaremos con el Señor. Y nosotros tenemos que madurar en este pensamiento. Tenemos que hacer caso a la palabra de Dios y no a lo que algunas corrientes están enseñando y se alejan de la verdad. No podemos acomodar las doctrinas de las escrituras para que se adapten a nuestras opiniones, que es lo que muchos han hecho. Si lo hacemos, no estamos poniendo por encima, nos estamos poniendo por encima de Dios. En lugar de eso, nuestras creencias deben ser consistentes con la palabra de Dios. ¿Qué tengo que creer y qué tengo que transmitir? ¿Qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que enseñar? Lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque ya hay mucha falsa enseñanza como para que nosotros no nos atrevamos a decirles la verdad de que algún día resucitaremos, que algún día vendrá el Señor por su iglesia, que algún día estaremos con nosotros y que tenemos que estar preparados para ese acontecimiento. ¿Cuándo sucederá? En el tiempo del Señor. No podemos nosotros poner año, bueno, no podemos poner fecha, ¿sí? Eso únicamente Jesús dijo está en poder de Dios. Versículo 19 al 21. eh, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, aquí pongan mucha atención, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Algunos de estos instrumentos o utensilios que eran para usos viles, eran donde se hacían las necesidades pues no es un uso bueno, ¿verdad? Es un uso vil para algo sucio, algo que se desecha. Entonces, aquí está una pregunta, ¿no? Para nosotros. ¿Cómo estamos ahorita en cuanto a lo que estamos escuchando? Hay una casa grande donde no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Estamos siendo honrosos o qué está pasando con nuestra vida. Así que si alguno se limpia de estas cosas, dice claramente, será instrumento para honra. ¿De qué nos tenemos que limpiar? De todo lo que ya ahorita hemos estado mencionando en los textos, de toda vana palabrería, de iniquidad, de todo lo malo, para ser instrumentos de honra, santificado, útil al Señor y dispuestos, esto es importante, para toda buena obra. Pablo insiste ante Timoteo para que sea la clase de persona que Cristo pueda usar para sus nobles propósitos. Y esto es algo también para nosotros.
que nosotros tenemos que ser la clase de persona que el Señor quiera usar para sus propósitos dentro de su voluntad, representantes del reino, somos embajadores. No se conforme con menos que con lo mejor de Dios. No se conforme con menos con lo mejor de Dios. Deje que Dios lo use como un instrumento de su voluntad. Muchas personas, si usted me sigue con el cursor, se conforman con ciertas cosas, pero nosotros debemos anhelar siempre lo mejor de Dios. Por eso tenemos que pedirle al Señor, dejar que el Señor nos use como un instrumento honroso para hacer su voluntad. Versículo 22, son muchos textos, sí, lo sé, pero hoy terminamos, así es que va a descansar, pero yo espero que no descanse ni de su lectura, ni de su oración, ni de su servicio, ni de anhelar más del Señor. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, el amor y la paz. ¿Qué tenemos que hacer? Huir. ¿De qué? De las pasiones. ¿Qué tenemos que seguir? La justicia, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, a veces escapar, ustedes no van a dejar mentir, es considerado como un acto de cobardía, ¿cierto o no? Así muchas personas lo toman, pero las personas sabias saben que a menudo alejarse físicamente de la tentación es el acto de valentía más grande, porque no le quieren fallar a Dios. A Timoteo se le advirtió que huyera de cualquiera cosa que produjera malos pensamientos. En Timoteo capítulo 1, bueno, ahí está la cita. ¿Tienen tentaciones recurrentes, difíciles de resistir? Huya de cualquier situación que estimule sus deseos de pecar. Saber cuándo alejarse es tan importante en la batalla espiritual como saber cuándo y cómo pelear. El apóstol Pablo a Timoteo le da el consejo sabio de huir de las pasiones. Pero en esta última frase es tan importante en la batalla espiritual como saber cuándo y cómo pelear. Si ustedes recuerdan el pasaje de Goliat, perdón, de David contra Goliat, ahí vemos un cuadro perfecto de cuando sí hay que enfrentar, sí hay que pelear, sí hay que ir en el nombre del Señor porque vamos a tener la victoria y el enemigo va a ser derrotado. Pero cuando la escritura te diga que huyas, huye. Cuando te diga que hay que enfrentar, enfrenta, porque no lo vas a hacer tú. David dijo que el Señor era el que iba a pelear por él. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Sí? Versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran, ¿qué engendran? Contiendas. Porque el siervo del Señor, fíjense bien el término, el servidor, somos libres para ser esclavos del Señor. Pero ¿cómo tiene que ser el siervo? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Entonces, si usted puede tomar en cuenta esto, nos enseña la palabra de Dios en el versículo 24 cómo debe ser nuestra conducta y cómo debemos ser como siervos. En la nueva traducción viviente, el versículo 24 dice, un siervo del Señor no debe andar peleando. Así es que si usted pelea en la tienda, en el colectivo, en el taxi, en la iglesia, ponga usted atención. Hay algo que corregir en nuestra vida, porque todos nos podemos enfrentar a diferentes cosas, eso es obvio, pero tenemos que aprender a frenar estos impulsos. ¿Por qué? Porque lo dice el pastor, porque lo dice algún maestro, no, porque lo dice el Señor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos. Qué difícil, ¿verdad? Ser bondadosos con todos es difícil, la verdad. O sea, amable.
sino amable para con todos. Es difícil ser amable con todos. Sí cuesta ser amable, sí cuesta ser bondadoso. ¿Lo tenemos que hacer? Por supuesto que lo tenemos que hacer porque la Biblia lo dice. Capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Así es que, pues tenemos ahí una tarea muy grande. Versículo 25, 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá, fíjense bien, Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Me gustó cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque eso es lo que pasa a veces con las personas que son difíciles, que tenemos nosotros que poner atención. ¿Por qué razón? Bueno, se las leo en esta traducción y espero que sea más comprensible. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Fíjense bien, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. ¿A quién puede usar? A ti. Tú que tal vez andas peleando con alguna persona y Dios quiera usarte a ti para presentar el evangelio y que esta persona pueda ser transformada. Pero ¿qué pasa si peleas y dejas un mal testimonio y después Dios te dice, tú eres el escogido para llevarle la palabra? Se te va a caer la cara de vergüenza, pero lo tienes que hacer. Pablo lo dijo claramente, ¿verdad? Él era un embajador en cadenas cuando antes él se dedicaba a ser un perseguidor, ahora él era el perseguido. Se cambió totalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Instruir con ternura a los que se oponen a la verdad. Y entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Versículo 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Bueno, como maestro, Timo- como maestro, Timoteo ayudaba a aquellos que estaban confundidos acerca de la verdad. La advertencia de Pablo a Timoteo y a todos los que enseñaban la verdad de Dios es ser amables y gentiles, ¿sí? La buena enseñanza nunca provoca contiendas o argumentos necios. Sea que usted enseñe en la escuela dominical, guíe un estudio bíblico o predique en la iglesia. Recuerde escuchar las preguntas que se le planteen y trátelas de forma respetuosa, sin sentido. ¿Es difícil para ti? Es difícil para muchas personas, pero tenemos que aprender a hacerlo. Si lo hace así, la gente que se le opone estará mejor dispuesta a oír lo que usted tenga que decir y tal vez cambien su actitud. Esto es una gran verdad. Muy bien, vamos a tomarnos, vamos a tomarnos 5 minutos de descanso. Sí le puse pausa a la grabación, ¿verdad? No, se ve que sigue grabando. Pues aquí me parece que sigue grabando, pastor. Muy bien, vamos a continuar con la clase, tiempos peligrosos. Sí, de aquí le voy a pedir a nuestra hermana Yomar que nos lea del versículo 1 al versículo 9, por favor. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias,
Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera de Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Habla diciendo la de Janes y Jambres, ¿verdad? Que la insensatez también será evidente para todos aquellos que hacen pues las cosas malas. Si nosotros retrocedemos a estos textos, de verdad estamos en tiempos peligrosos. Cada día surgen más sectas, cada día se levantan enseñanzas más erróneas que distorsionan el mensaje. La palabra de Dios no puede ser corrompida. La palabra de Dios no se corrompe, no se tuerce. Los que se tuercen son los que la enseñan, los que predican y los movimientos que van surgiendo, que se alejan cada vez más de la voluntad de Dios, pero que transmiten sus mensajes como si en realidad lo fueran. Son seres humanos, son personas que necesitan realmente de la verdad, que los haga libres, pero hay muchas personas que también por ser más sensacionalistas, porque no quieren cambiar su actitud, no se dan cuenta que estamos así, estamos ahorita en tiempos peligrosos. Lo hemos dicho repetidamente que a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Si ustedes ven la situación moral del mundo en general, cada vez está peor, cada vez se alejan más del Señor. Aún a pesar de tanta predicación, aún a pesar de todo lo que nosotros podemos hacer, prácticamente se alejan de la voluntad de Dios. También dice Pablo, le dice a Timoteo, también debes saber esto. No solamente hay que alejarse de las malas enseñanzas, sino que dice, vendrán, dice, porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y creo que estamos en esos tiempos mucho más marcado que cuando el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. La alusión de Pablo a los postreros días revela la urgencia. Los postreros días empezaron después de la resurrección de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en Pentecostés y continuará hasta su segunda venida. Esto significa que estamos en los últimos días. Por esto dice, hagamos lo más que podamos en el tiempo que Dios nos dé, hacer las cosas correctas, hacer su voluntad, predicar el evangelio, hablarle a las personas de las verdades escritas. En muchas partes del mundo, hoy no parece difícil ser cristiano, pero hay otras partes donde el solo hecho de decir que eres cristiano o comienzas a simpatizar con el cristianismo, te va a la muerte. La gente no es, la gente no es apresado por leer la Biblia o ejecutada por predicar a Cristo. Hay partes en el mundo que sí lo hay partes en diferentes, hay diferentes partes del mundo donde no lo es, pero la descriptiva lista de conducta de los últimos días que Pablo describe a nuestra sociedad e incluso, desafortunadamente, la conducta de muchos cristianos. Compare su vida con la lista de Pablo, todo lo que ya vimos. No ceda a las presiones de la sociedad. No busque la comodidad sin compromiso, que ha sido un mal dentro de muchos hogares, que tendríamos hoy que estar más avivados, más comprometidos, hacer iglesias en casa. Pero ¿qué ha pasado? Que en muchos lugares se ha llegado a la comodidad y se ha ausentado el compromiso. Y debe ser todo lo contrario. Debe haber más compromiso y estar dispuestos a todo lo que el Señor nos pida. Enfrente la maldad viviendo como Dios quiere que su pueblo lo haga en santidad. En el versículo número 5, cuando habla de que tendrán apariencia de piedad, dice la piedad, que incluye ir a la iglesia, conocer la doctrina cristiana, usar imágenes cristianas, una cruz, una estrella,
en tu Biblia tienes ahí la espada, la paloma del Espíritu Santo, pero bueno, eso no nos hace ser cristianos. Y seguir las tradiciones cristianas de la comunidad. Hago lo que ellos hacen. Y a veces usamos el dicho, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Pero a veces se usa solamente de la boca, de palabras, pero no del corazón. Dichas prácticas pueden hacer parecer bien a una persona, pero si no hay actitudes internas, esto es lo importante, de creer, de amar y adorar, la experiencia externa no tendrá sentido. ¿Eres o no eres? ¿Somos o no somos? Pablo nos previene para que no seamos engañados por personas que solo tienen la apariencia de ser cristianos. Y nos hemos topado con estos casos donde en realidad muchos de ellos solo se meten como lo hicieron en la iglesia de Éfeso. Por eso Pablo le decía esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y lo dice claramente, como ya lo leyó la hermana, a estos evita. No nos dice que tratemos de convencerlos, evítalos. Al principio dice, puede ser difícil distinguirlos, el trigo y la cizaña, ¿verdad? Dice, pero sus conductas diarias los denunciarán. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Trato, pero no puedo. Nosotros tenemos que ser inteligentes, que ser listos, sabios, pedirle la guianza al Señor para saber distinguir. Aquí se nos da una lista claramente y si nosotros lo resumimos en esto de que sus conductas diarias pueden decirnos a nosotros si son cristianos o no, sus conductas dentro de la casa, de la iglesia, el trabajo, en la comunidad, pueden evidenciarlo. Esto era lo que hacía Jesús y era lo que hacían también los apóstoles. De hecho, en el capítulo número 17 de San Juan, Jesús les dice, para que todos crean que ustedes son mis discípulos, tienen que hacer una cosa, ámense, estén unidos. Entonces, las conductas que tenían que mostrar, algo que tenía que caracterizarlos a ellos era el amor. Tienen que haber ciertas características en nosotros que las personas puedan ver y digan, verdaderamente son cristianos. Y no que nos pase como cuando vemos a unas de estas personas que, este es mormón. ¿Y cómo sabes que es mormón? Pues trae un pantalón negro, azul, camiseta blanca y una placa. Pues estos son testigos. ¿Cómo sabes que son testigos? Porque, cómo insistían tocándome a mi puerta y no se iban y casi la quieren tirar, ¿verdad? Nosotros como verdaderos cristianos tenemos que mostrar una conducta correcta. Y el apóstol Pablo le decía, tienes que exhortarlos, pero a este tipo de personas tienes que evitarlos porque pueden tener apariencia de piedad y porque pueden ser muy difíciles de distinguirlos, pero sus conductas los van a evidenciar. Debido a su trasfondo cultural, hablando del versículo 6 y 7, las mujeres en la iglesia de Éfeso no habían tenido un entrenamiento religioso formal. Ellas disfrutaban de su nueva libertad para estudiar las verdades cristianas, pero Pablo dice algo, Pablo le advierte a Timoteo para que estuviera alerta de los hombres que quisieran sacar ventaja de ello, de aprovecharse de la situación. Nunca terminan de aprender porque están envueltas en pecadillos, en pecados. Los nuevos creyentes necesitan crecer en su conocimiento de la palabra, los discípulos, hacer discípulos, porque la ignorancia los puede convertir en vulnerables al engaño. Si tú no educas a alguien, fácilmente puede ser arrastrado por cualquier viento de doctrina y por eso nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios para también enseñarle a otros y decirle, de esta iglesia huye, a esas personas ni los escuches, esto que te están enseñando es antibíblico. Sí, tenemos que tener esa capacidad y también tenemos que enseñarlo. La utilidad de las escrituras. Le toca al hermano José Vaz leer del versículo 10 al versículo 15.
Pero tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Había muteado el micrófono. La utilidad de las escrituras, disculpen, este es nuestro último tema y créanme que va a ser muy útil para nosotros el poder seguir estos consejos, sobre todo haciendo más énfasis en el versículo 15, 16 y 17, pero nosotros tenemos que entender lo que el apóstol Pablo, como lo he dicho, habla directamente a Timoteo, pero hoy nos habla a nosotros. Pablo a Timoteo, Timoteo a Éfeso y hoy a nosotros, como una carta circular. Hoy se toma como parte de la palabra de Dios, aunque para en sus tiempos era una carta, pero recuerden lo que él mismo dice, ¿no? Toda la escritura era inspirada por Dios. Hablaba del Antiguo Testamento, pero también podemos hablar de lo que el Señor Jesús le había puesto a él. Versículo número 10 le dice, muchos, bueno, pero tú has seguido mi doctrina, lo que había aprendido el apóstol Pablo, lo que por revelación el Señor Jesús le había dado. No es como el caso de Mateo, como el caso de Juan, que caminaron con el Señor Jesús y que vieron personalmente muchas de las cosas que hizo, que escucharon las enseñanzas, pero el apóstol Pablo lo había recibido como revelación. Entonces, esto le estaba transmitiendo a Timoteo, Timoteo a la iglesia. Hoy se nos transmite a nosotros para que nosotros también podamos transmitirlo a más personas. Pero tú has seguido mi doctrina, una doctrina o una enseñanza sana, conducta. ¿Se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo? Que él sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Propósito, el compartir el evangelio. Se le había dicho a Pablo por el Señor Jesús que a él le enseñaría a llevar la palabra ante reyes, ante nobles, ante nombrado el apóstol a los gentiles. Fe, longanimidad, amor y paciencia. Y créanme que el apóstol Pablo creció en amor porque su carácter era un carácter muy fuerte. De hecho, tuvo algunas diferencias con algunos de los personajes que vemos en el Nuevo Testamento, como Bernabé, como Pedro, que lo resistió cara a cara, pero él creció. De hecho, a Marcos, Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, cuando era un joven lo corrió porque dijo, este no me sirve para el ministerio, pero después creció, maduró y dijo, ahora me es útil, tráiganme a Marcos y porque me es útil para la obra. Él creció en amor y esto le estaba transmitiendo a Timoteo ya prácticamente un tiempo antes de ser ejecutado, paciencia. Él decía claramente, he acabado la carrera, he guardado la fe, una paciencia. Versículo 11 nos hace una exhortación a nosotros, a todos. Dice él que ha seguido su doctrina, pero también fue testigo de las persecuciones, de los padecimientos, como los que me sobrevinieron ya lo dijo el hermano, solamente quiero
hablar de este versículo y pasamos a los comentarios. Antioquía, Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero esta es la parte importante que le estaba transmitiendo Pablo a Timoteo, y de todas me ha librado el Señor. En muchas de las situaciones, yo le invito, hermano, a que usted lea el libro de los Hechos. En su momento le dije, el libro de los Hechos viene siendo un puente entre los evangelios y todas las cartas del apóstol Pablo hasta Apocalipsis, porque si no estuviera el libro de los Hechos, no entenderíamos por qué fueron escritas las cartas generales, y ahí está escrito en cada uno de los acontecimientos cómo fue redactándolo. Entonces es importante que usted conozca el libro de los Hechos, y no les voy a pedir que, o sea, esto usted pues voluntariamente lo tiene que hacer. No lo lea una vez, léalo más de una vez para que se dé cuenta de todo esto, de todas las persecuciones, sufrimiento, pero de todas ellas le libró el Señor, así como también nos puede librar a nosotros. Muy bien. Continuamos con la siguiente diapositiva. En el versículo número 15, estamos en el 3:15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Se acuerdan a qué escrituras les hacía mención en su momento? Al Antiguo Testamento, ¿sí? El Señor Jesús vivió también en ese tiempo de las palabras sagradas, las palabras escritas. Cuando se reunían en la sinagoga, lo más importante de todo era cuando alguien leía una porción de las escrituras. Por eso Pedro, eh, Juan, los apóstoles, si ustedes leen el libro de los Hechos, ellos iban al templo, iban a las sinagogas, porque lo que se compartía, o sea, ellos no iban a ver a los fariseos o a gente, iban a escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando les impidieron asistir a las sinagogas, pues ellos hicieron las actividades en sus casas, y comenzó a extenderse la fe, a compartirse las palabras del Señor Jesús, el Evangelio, y tuvo que aprenderlo tanto la madre como la abuela de Timoteo, y le enseñaron este camino. Versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo fue uno de los primeros en la segunda generación de cristianos, era un joven. Llegó a ser cristiano no por medio de la predicación de un evangelista que hubiera predicado un tremendo sermón, sino debido a que su madre, fíjense esto, y su abuela le enseñaron las sagradas escrituras desde que era un niño. Eso está en el capítulo 1, versículo 5. Entonces, la labor de los padres es de una importancia vital. Es vital que nosotros hoy podamos, y no en el podamos de haber, sino que con toda seguridad nosotros le enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios, así como se lo enseñó su madre y como se lo enseñó su abuela, siguiendo una tradición oral donde en las casas se les enseñaba primero. Y esto es un principio para nosotros. No está escrito, pero es un principio. Si nosotros retrocedemos hasta Deuteronomio capítulo 6, habla de repetirla a los hijos, por los padres, estando en la casa, en la calle, levantarse, al acostarse. Esto es lo que hicieron tanto la abuela como la madre de Timoteo. Le enseñaron las sagradas escrituras. Oramos con nuestros hijos, o les leemos la palabra, los educamos para que ellos por cuenta propia agarren una Biblia y comiencen a leerlo. Vean lo que provocó esto en Timoteo. Aquí claramente se nos enseña que fue la madre y la abuela las responsables de que Timoteo creyera en Jesucristo, siendo la segunda generación. Qué importante esto es, qué importante es para nosotros esto, el ver cómo Dios nos aconseja, tanto en casa como en la iglesia.
Es necesario entender que enseñar a los niños es tanto una oportunidad como una responsabilidad. Jesús quería que los niños vinieran a él. Esto es un pasaje que conocemos, ¿verdad? De Mateo capítulo 19. A semejanza de la madre y de la abuela de Timoteo, Eunice y Loida, hagan su parte de guiar a sus hijos a Cristo. Muy bien. Segunda de Timoteo 3:16. No sé, yo diría que sería una cita casi obligada para que nosotros la sepamos como estudiantes y la desmenucemos y estudiemos cada una de las partes y les invito a que lo hagan del griego a nuestra lengua y ver toda esa riqueza que nos enseñan estos textos. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir? Bueno, si les hago énfasis en la nueva traducción viviente, es porque se basa más a los escritos más antiguos y es un trabajo de más de 10 años, entonces es una buena traducción. El 16 en la nueva traducción viviente dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La inspiración divina de la Biblia, la palabra de Dios como nosotros lo conocemos, la autoridad absoluta de la Biblia sobre nuestras vidas, está basada en nuestra convicción de que este libro no contiene, meramente la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios en su totalidad y en cada una de sus partes. Así tenemos que ver nosotros la Biblia como la palabra de Dios, no como un libro que contenga, sino que es la palabra de Dios. Hago énfasis en esto. Nosotros tenemos que aprender a darle el valor al libro que tenemos en nuestras casas y que podamos agarrarlo y leerlo y meditarlo y darle la importancia que se debe, porque costó muchas vidas, costó muchas lágrimas, porque el Señor levantó a muchos hombres para poder hablar y poder escribir y formarlo. Hoy podemos ir a cualquier librería y comprar la Biblia más bonita, la más vendida, pero si no la tomamos como la palabra de Dios, no servirá de nada. Nosotros tenemos que llegar a hacer la parte de nuestra vida y comprender que es inspirada por Dios. Y ahorita vamos a aprender algo bien importante acerca de la inspiración. Entonces, es la palabra de Dios en su totalidad y en cada una de sus partes. En este texto da testimonio de ello y describe el significado real de esta inspiración. Fíjense bien, la inspiración es aliento de vida. ¿Qué hizo Dios con Adán? Sopló aliento de vida, ¿sí? Es la palabra del Espíritu Santo, de euneutos, en griego, ¿verdad? Traducido por inspiración de Dios. Literalmente significa aliento de Dios. Aquí esta parte es bueno que la aprendamos. Número uno, es la palabra del Espíritu Santo, porque es lo que dice el texto. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Es la palabra del Espíritu Santo. Describe la fuente de donde procede toda la Biblia. Esto es toda la escritura, como algo que trasciende la inspiración humana. La Biblia no es el producto de una elevada conciencia humana o una iluminación o un iluminado intelecto, sino que es directamente inspirada por Dios, ¿sí? Así es que no es la sabiduría humana, no es la inteligencia, no son los títulos, no es el esfuerzo humano, sino que es la inspiración de Dios
ha sido inspirada directamente por Dios mismo. En segunda de Pedro, les voy a leer esta cita. Si tienen su Biblia ahí, búsquenla. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, fíjense bien, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que los santos hombres de Dios se refiere a todos aquellos que fueron apartados, aquellos que buscaban la santidad todos los días, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso tenemos que darle este valor. Se explica esta verdad y se agrega que nada del mensaje de las Escrituras nace de la opinión privada o particular del escritor. Por eso dice en el versículo 20, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Durante mucho tiempo la iglesia tradicional decía que tenía o que era la única con la autoridad de poder interpretar y que no se le enseñaba al pueblo porque podían cometer muchos errores y de esa manera tenían sometidos, pues vamos a decir, al mundo entero. Pero aquí la misma escritura dice que no es de interpretación privada. Segunda de Pedro 5:20, si lo buscan también ahí. Ay, permítame, me equivoqué. Primera de Pedro 5:20. Ay, me equivoqué, ignórenlo. Me describí mal. Y que cada escritor dice que participó en la producción de las Sagradas Escrituras fue movido por, literalmente, llevado, conducido por el Espíritu Santo. Esto, sin embargo, no significa que los escritores fueran, no significa que los escritores fueran utilizados por Dios para escribir como autómatas, sin su participación consciente. Dios usó las capacidades, quiere decir, de cada uno de ellos. Si ustedes han leído algunas partes de tanto Pablo como Pedro, Pedro decía, es muy difícil de entender a simple vista lo que Pablo ha escrito. Es complicado porque Pedro pues era un pescador, Pablo era un intelectual, así es que la manera de escribir de Pablo, y de hecho no quiere decir que sea más importante Pablo que Pedro, pero se reflejan las capacidades que tenía Pablo para poder escribir y vemos 13 cartas escritas. Si ustedes leen Romanos, tiene mucha teología. Tenemos que invertirle el tiempo para poder entenderla. Entonces, ¿usó las capacidades de los hombres? Sí. Dios no pasa por encima de aquellos dones del intelecto y la sensibilidad que ha dado a sus criaturas, a nosotros. Mire, mantente alerta y advertido en todos los casos en que ciertos individuos reclaman escribir automáticamente cualquier cosa, en cualquier tiempo, por cuanto el Espíritu Santo nunca funciona de esa manera. ¿Qué quiere decir? Muchos han dicho, Dios me inspiró para escribir un libro. Dios me dio la sabiduría para hacer esto. Lo que estoy hablando, diciendo, es por parte del Espíritu Santo. Entonces, muchas personas han cometido el error de creer o elevar su libro a la Biblia y decir que a través de su libro, pues se explica toda la Biblia. Entonces, nuestra primera fuente de interpretación, pues es el Espíritu Santo. Tenemos la misma Biblia que nos dice que no es de interpretación privada, tenemos que simplemente estudiarla, dedicarle tiempo, pero muchas personas han dicho que sus libros casi tienen la misma autoridad que la Biblia. Una secta, de hecho, tiene su libro por encima de la palabra de Dios. Los mormones dicen que el libro del mormón es superior a la Biblia. Sí, entonces yo creo que no es así, ¿verdad? 3. Vamos a Primera de Corintios. Si lo tienen, lo buscan, por favor. Primera de Corintios.
capítulo 2, versículo 10 al 13. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, se abunda en torno a este proceso mediante el cual dice, fue dispensada o habla de un tiempo la revelación del Espíritu Santo. En el versículo 13 dice que aún las palabras que se usaron en la redacción de la Biblia, no tan solo las ideas fueron inspiradas por el Espíritu Santo, quien movió a los autores respectivos a escribir, acomodando, dice claramente en esta parte, lo espiritual a lo espiritual. Muy bien, se lo leo en la otra traducción. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Entonces, se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir también que el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no puede entender todas las cosas de Dios. Muchos pretenden querer hablarte de una manera profesional, querer hablarte con mucho conocimiento, pero no hay nada de espiritualidad, solo la conocen, pero no la practican, no la viven, entonces no es la misma importancia que le tenemos que dar nosotros. Ellos le pueden dar cierta importancia por conocimiento, pero nosotros tenemos que darle la importancia porque es la palabra de Dios la que cambia las vidas. Bueno, este punto de vista bíblico sobre el origen de la Biblia se conoce como la inspiración verbal plenaria de las Escrituras, lo cual significa que cada palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Cada palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. No tiene que haber ninguna duda ni nada que pueda contradecir esto. Pablo, cuando habla en el libro de los Hechos, cita algunas palabras, dice, como alguno de vuestros propios poetas dijeron, porque el linaje suyo somos. Estas palabras las habían dicho algunos hombres, pero el Espíritu de Dios guió al apóstol Pablo para usar de manera correcta y usarlas propiamente para que pudieran ser registradas y pudiéramos comprender esta verdad. Somos descendientes del primer hombre de Adán, fuimos hechos por Dios, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, hay cosas que se han escrito y personas que no conocen de Dios, pero recuerden que Dios tiene el control absolutamente de todo, ¿sí? Lo que está escrito en la Biblia ha sido inspirado completamente por el Espíritu Santo y usó las capacidades, los dones, las habilidades de cada uno para poder lograr todo esto. Pero nos enseña que él tiene el control prácticamente de todo. Por eso les repito esta frase, cada palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Muy bien. Versículo 17, ya estamos por terminar. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros pensamos en lo que Dios nos ha dado para que seamos mejores, tenemos que reconocer que Dios siempre va a tratarnos con amor,
por todo lo que nos ha dado, pero va a tratarnos también a la medida que nosotros vayamos creciendo espiritualmente. Creo que es un deseo de parte de todos los que se esforzaron por escribir, por toda la sabiduría que Dios derramó sobre todos ellos, por la inspiración del Espíritu Santo, de que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, tenemos que madurar. En este texto el apóstol le dice a Timoteo, no solamente para él, sino para todos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No habla de una perfección en donde no cometas errores, sino de una madurez. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la Nueva Traducción dice, Dios los usará para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios los usará. Aquí, usando estas traducciones, nosotros tenemos que entender que Dios quiere usar nuestras vidas y que nos quiere usar para poder capacitar. Ya haciendo una recapitulación de todo este capítulo número 3, 2 Timoteo capítulo 3, nos habla acerca de lo que Dios quiere para nosotros y termina con este texto, que tengamos nosotros todo el deseo de poder enseñar a otros. Dios los usará para preparar y capacitar a su pueblo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con nuestras vidas? Estamos siendo preparados y también estamos siendo capacitados para que nosotros le enseñemos al pueblo a que haga toda buena obra. Dios los usará para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra, enteramente preparado para toda buena obra. En nuestro celo por la verdad de las Escrituras, nunca debemos olvidar su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Capacitarnos para hacer bien. No deberíamos estudiar la palabra de Dios solo para incrementar nuestro conocimiento o prepararnos para ganar argumentos, que este es el error que muchas personas cometen. No se escucha paz. No, Bueno. ya, ¿Escuchó? ¿Sí? Bueno, falló el audio. ¿Ahora sí me escucho? sí, ya. Ok. Ya. Bueno, no sé en dónde me quedé, pero les voy a repetir esto. Bueno, muchas personas estudian la palabra de Dios para incrementar su conocimiento y para ganar argumentos, pero no debe ser ese nuestro caso. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, tiene que ser para servir de una mejor manera. Deberíamos estudiar la Biblia para saber cómo llevar a cabo la obra de Cristo en el mundo, que esto es lo que hizo Jesús con los 12 apóstoles, que esto es lo que el Señor Jesús le reveló a Pablo en ese encuentro, de que el propósito era hacer la obra del Señor Jesús en todo el mundo, llevar el evangelio. ¿Cómo podemos llevar a Cristo al mundo sino a través de de la predicación? ¿Sí? Por eso deberíamos estudiarla para saber cómo llevar la obra de Cristo. Nuestro conocimiento de la palabra de Dios, nuestro conocimiento de la palabra de Dios no será útil a menos que fortalezca nuestra fe y nos lleve a hacer el bien. ¿Sí? Esto debe ser el objetivo, que si nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que crecer espiritualmente, tiene que fortalecerse en nuestra fe y tenemos que hacer como iglesia, como hijos de Dios, el bien, hacer las buenas obras, como al final dice este texto, a fin de que tú y yo seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. En la traducción del lenguaje actual dice esto: de ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Así es que si nosotros queremos hacer esto, pues ya tenemos aquí lo que tenemos que hacer, ¿sí? Tenemos que estar
preparados, tenemos que esforzarnos por hacer las cosas correctas siempre. Dios nos llama para hacer las cosas correctas, no solamente un momento, no solamente una semana, sino que desde el día que tú le entregaste tu vida al Señor, Dios nos ha ido preparando y nos ha ido capacitando para hacer las cosas correctas. Todo lo que de alguna u otra manera ha sucedido en nuestras vidas nos ha tenido que estar preparando para cumplir los propósitos de Dios. Dios prepara las circunstancias y Dios prepara tu vida para que se cumplan los propósitos del Señor. Y uno de los propósitos del Señor o el propósito de Dios para nosotros es que hagamos la obra del Señor Jesús en todo el mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hay que llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Bueno, hasta aquí terminamos. Gracias a Dios porque nos permitió tener estas clases. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ya